Estamos con Antonio Sánchez, que es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Losar de la Vera. Antonio, ¿por qué has decidido presentarte como candidato a alcalde? Pues después de toda una vida laboral viviendo fuera del pueblo, cuando me jubilé hace ya unos años, me volví a vivir al pueblo, a pasar aquí ya el resto de mi vida. Y aparte de tener tiempo disponible, siempre he sentido amor y gratitud por este pueblo, que cuando yo necesité ayuda en tiempos pasados siempre estuvieron ahí, apoyando. Y me da mucha pena ver un pueblo que conocí en los años 60, 70 y 80, en una etapa en la que era uno de los pueblos mejores de la Vera, un centro al que venía mucha gente a las fiestas, a los bailes y a las gargantas, y cómo el pueblo se ha ido en los últimos años degradando y perdiendo atractivo, haciéndose cada vez más inhabitable, con un estado de abandono que va a más, y eso me produce mucha pena, mucha tristeza ver el pueblo así, y pienso que si puedo hacer algo por devolverle a este pueblo lo que se merece, y creo que se lo merece, y creo que se pueden hacer muchas cosas, y que se puede hacer mejor de lo que se está haciendo, pues decidí dar el paso, y me ficharon para entrar en el Partido Popular, participar en el proyecto. Desde hace unos años, hará 5 años, asumí la presidencia de la agrupación local y desde entonces me he dedicado a formar un equipo nuevo a raíz de lo que fue la división del Partido Popular entre Ciudadanos, Vox y lo que quedó del PP, quedó prácticamente destruido. Y en estos 4 años he reconstruido lo que es el núcleo duro del partido y he creado y montado y organizado un equipo de gente capaz y motivada, y juntos nos hemos lanzado a esta aventura de propiciar ese cambio para Losar. ¿Cómo es el equipo que has conformado en torno a tu candidatura, Antonio? Pues se trata de un equipo de personas, hombres y mujeres, de diversos ramos, personas que han trabajado en el pueblo y fuera del pueblo. Yo procedo del mundo de la banca, tenemos profesionales de la administración del Ayuntamiento de Madrid, de la cooperación internacional, profesionales locales de la agricultura, de la ganadería, de la hostelería y la restauración, un poco de todo, que podemos constituir un equipo bueno y que trabaje en las distintas áreas de un ayuntamiento para sacar esto adelante. Hemos visto en tu programa electoral que renuncias al sueldo de alcalde. ¿Eso es extensible también a los miembros de tu equipo? Sí, yo renuncio al sueldo de alcalde por una razón muy sencilla. Yo estoy jubilado, vivo de la pensión y creo que el pueblo merecen que el ahorro que supone un sueldo y unos seguros sociales se quede en las arcas municipales y se puedan destinar a otras necesidades más importantes y más urgentes para el pueblo. Y esto, al hacer la candidatura, fue una de las cosas que hablamos con el equipo para que el resto de la candidatura fueran en los puestos, digamos, de gobierno, aquellos que tienen, o bien porque estén jubilados o porque tienen otros medios de vida que les permiten hacerlo compatible, de manera que ninguna de las personas que tenga responsabilidades de gobierno en el ayuntamiento tenga en ningún momento sueldo alguno. Hablemos del programa, Antonio. Cuéntanos cuáles son los puntos fundamentales de tus o de vuestras promesas electorales y los proyectos que queréis hacer en el pueblo. Yo diría que se trata básicamente de un programa de cambio. Lo que buscamos es un cambio en el pueblo y un cambio que transforme las estructuras de Losar. Yo lo baso fundamentalmente en 2 grandes áreas. Una que llamaría el modelo de gestión y otra los proyectos. En cuanto al modelo de gestión, lo que me refiero es, estamos acostumbrados a ver en este ayuntamiento, en los últimos años, un modelo basado en el gasto más que en la inversión, en una opacidad y un secretismo donde no se publica nada y una falta de transparencia informativa en términos contables y de en qué se gasta el dinero. Mucha fiesta, mucho gasto, pero a la hora de cerrar cuentas y presentar cuentas hay una sequía bastante importante. De hecho, el último ejercicio cerrado y aprobado es el 2020,
que se ha aprobado en el mes de febrero o marzo de este año. O sea que tenemos el 2021 y el 2022 sin saber ni qué ha pasado en esos ejercicios. Una de las cosas que me preocupa si entramos en la alcaldía es qué es lo que nos vamos a encontrar. Pues tenemos unos proyectos que necesitarán dinero y financiación para llevarlos a cabo, pero no tenemos ni idea de cuáles serán el estado de cuentas que nos vamos a encontrar en el ayuntamiento. Nuestro modelo de gestión basado más en la inversión que en el gasto, como decía, tendrá un componente importantísimo de transparencia informativa, de manera que todo lo que son contrataciones, adjudicaciones, contrataciones de personal, todo sea transparente y público y que se elija al más apropiado, sin familiaridades, ni enchufismos, ni nada. Luego, transparencia informativa, presentación de cuentas, permanente, o sea, cada año en tiempo y forma. Si una sociedad cualquiera tiene hasta el 30 de junio para presentar las cuentas auditadas en el registro mercantil, un ayuntamiento no podría ser menos, porque al final todo lo paga el pueblo. La otra parte del programa, complemento del cambio de modelo de gestión, son los proyectos y en esos tenemos varias cosas. Normalmente son proyectos de infraestructuras que el pueblo necesita o que necesita mejorar. Ahí tenemos en un primer capítulo arreglo de calles, arreglo de alumbrado, tenemos unas calles llenas de baches, destrozadas, un alumbrado que hay zonas en las que ni se ve, unas coberturas de comunicaciones bastante deficientes, pero además hay carencias importantes también en el pueblo, que es la construcción de una piscina municipal y la construcción o acondicionamiento, si encontramos un edificio para ello, para un pabellón multiusos que nos permita erradicar definitivamente de la Plaza del Pueblo la caseta que durante 5 meses es un atentado urbanístico en la plaza. Y con una iglesia que se ha declarado bien de interés cultural y que se queda oculta tras una caseta de chapa durante varios meses al año. Asegurar el suministro de agua para el pueblo, tanto para el consumo humano como para el regadío del coto. Y el tema del Robledo va por otro lado, pero está en parte encauzado en vías de solución con las charcas que se han construido. Facilitar las condiciones de implantación de empresas privadas que generen empleo privado. El primer punto para eso es legalizar el polígono de las Tres Barras, donde hasta ahora sigue siendo ilegal, y habrá que acelerar ese cambio urbanístico para que nuevas empresas puedan venir a instalarse en ese polígono. Fomentar y promocionar muchísimo todo el tema cultural, deportivo, cultural y asociaciones. Porque efectivamente aquí hay muchas asociaciones en el pueblo que cumplen una labor de comunicación transversal importante que queremos seguir manteniendo y promocionando, y potenciar la Casa de la Cultura, las actividades culturales, recuperar el cine en la Casa de la Cultura, que llevamos años con el cine cerrado. Antonio, vosotros habéis desplegado una intensa campaña aquí en el pueblo, habéis instalado casetas, habéis estado en San Isidro, habéis estado en los mercadillos. ¿Qué impresión os lleváis? ¿Qué os dice la gente? Es cierto que hemos mantenido reuniones con prácticamente todas las asociaciones del pueblo, desde la Asociación de Cazadores, Amas de Casa, la Sal Morena, la Asociación de Hostelería y Turismo, yo qué sé, el colectivo marroquí, donde se nos ha escuchado, hemos escuchado también a las asociaciones, y la conclusión siempre es que tenemos que trabajar en equipo. Y luego hemos hecho muchos actos de campaña, como decías, las carpas informativas, nos queda también todavía el cierre de campaña el día 26. Lo que hemos venido recibiendo en todos esos contactos, siempre que hemos tenido contacto con asociaciones y con el pueblo en general, es la necesidad de cambio para el pueblo. La gente clama por un cambio. Están hartos, aburridos, ven la degradación y el abandono al que está sometido el pueblo. ¿Cómo va a ser tu estilo de gobierno? Totalmente abierto y cercano. Uno de los lemas que hemos puesto en el programa también es la atención al ciudadano como primer objetivo del ayuntamiento. Todas las personas, sean políticas, administrativas, funcionarias, que trabajan en un ayuntamiento, están al servicio del pueblo. Y el pueblo es el que paga los sueldos de todo el ayuntamiento. Todos nos debemos al pueblo. Entonces yo, como alcalde, seré un alcalde cercano, con el que los vecinos puedan hablar cuando quieran, que me puedan transmitir sus quejas, sus sugerencias, sus problemas, siempre disponible para el pueblo, que puedan venir a verme y hablar conmigo cuando lo deseen, no como ahora que tienen que pedir una cita por escrito, que te tardan un mes en contestar si te contestan. Nuestro cambio de estilo y de gobierno incluye esa cercanía y esa atención al ciudadano como primero objetivo de servicio al pueblo.